justicia y misericordia. Entregando todas nuestras facultades a Él, para que por medio de la sangre del pacto eterno nosotros podamos ser aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. Por medio de la sangre del pacto eterno podemos ser limpiados de toda maldad y por medio de esa sangre nosotros podemos servir al Dios vivo. Por eso la sangre de Cristo es eficaz. El pueblo debe glorificar a Dios en su propia vida y para que esto sea posible debe guardar su cuerpo irreprensible. Ahora, esto no es una obra previa que el ser humano deba hacer. Si nos hallamos en esta condición en la cual estamos aferrados a ciertos delitos que son abiertamente contrarios a la palabra de Dios, es precisamente este es el punto en el cual podemos ser salvados. Camino a Cristo dice que nadie será salvo, sino que aquel que entiende que no se puede salvar a sí mismo. Sean todos bienvenidos nuevamente a este estudio y análisis de la lección de la escuela sabática. Ya nos encontramos en la lección número 4, la cual tiene que ver con los pecados en la iglesia. Este es un tema muy importante, el cual debemos mirar a la luz, nuevamente a la luz del mensaje de la justificación por la fe. Algunos se preguntarán por qué insistimos tanto en presentar todos los temas a la luz del mensaje de la justicia de Cristo. Y esto es claro en el Espíritu de Profecía y claro también en la palabra de Dios. Pero debemos mirarlo por medio de la óptica del Espíritu Santo, lo que Pablo justamente está presentando aquí en las cartas en Corintios. Por ejemplo, el deseado de toda la gente dice que el honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. ¿Cómo lograr la perfección? Sin duda que las cartas de Pablo expresan cómo esto se puede lograr y no es nada más ni nada menos que por el poder, la intervención de Dios en nuestra propia vida. Así es que les invitamos a que puedan mirar estos dos videos. Nuevamente no hemos podido estar junto con Víctor, así que les pedimos que ustedes oren por nosotros para que mejore nuestro internet y podamos también tener una conexión juntos y así interactuar acerca de los diferentes temas. Por mientras, vamos a presentarlo de esta manera. Va a comenzar Víctor haciendo su reflexión y luego yo añadiré algunos otros elementos que sin duda todos van a ser de beneficio para nuestra propia vida. Así es que los dejo con Víctor. Muy buenas tardes y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente estamos compartiendo un comentario más a la lección de la escuela sabática y en esta ocasión tenemos la oportunidad nuevamente de compartir con ustedes el cuarto capítulo, la cuarta lección de escuela sabática que tiene como título El pecado en la iglesia. Qué interesante oportunidad para nosotros poder destacar una vez más el poder de Cristo, la obra maravillosa de su Santo Espíritu, pero también poder ver aquellas situaciones complejas a las que Pablo tenía que apelar por medio del poder del Espíritu Santo para poder desenmascarar el error del pecado, para poder desenmascarar la maldad del enemigo y cómo esto estaba siendo un problema para la iglesia de Corintio, ya que aquellos que pertenecían a esta iglesia estaban siendo llevados por falsos maestros a dar frutos de injusticia y aquellos que practicaban el pecado estaban leudando la iglesia con prácticas de inmoralidad dentro de la misma congregación. Y eso es interesante. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo aborda estos puntos y a qué hace referencia el apóstol Pablo para que podamos comprender la importancia de la muerte de Cristo para nuestras vidas. Así que oramos juntos para que el Señor nos dirija en esta ocasión y podamos entonces comentar en este tiempo que nos resta. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús, le pedimos su dirección, Padre. No tenemos sabiduría, no tenemos capacidad para interpretar por nosotros mismos tu palabra, pero por eso pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, la promesa maravillosa de tu Espíritu y la promesa del pacto eterno, donde tú nos enseñarás todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Padre, a comprender
aquello y a poder ver, Padre, una vez más a Cristo y la obra maravillosa de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y que cada uno de los que escucharán este mensaje puedan entonces ser tocados, Señor, por la obra maravillosa de tu palabra, de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, comentando junto con nuestro hermano Ítalo en esta ocasión, desde dos diferentes perspectivas, no pudiendo comentar a la par, pero sí pudiendo compartir el comentario de manera que podamos nosotros ser edificados los unos con los otros. Vamos en esta hora, mis hermanos, a dirigirnos a la carta a los Corintios, en Primera de Corintios, y vamos a leer el capítulo 5, vamos a leer algunos versículos y vamos a leer también algunos versículos del capítulo 6, algunos versículos del capítulo 7 y vamos a ver entonces cuál es la conclusión a la que el apóstol Pablo nos quiere llevar. Primeramente debemos de entender que el apóstol Pablo se está dirigiendo a una iglesia que está realmente contaminada por la disensión, por la inmoralidad, está enfrentando problemas directamente señalados como el resultado del alejamiento de la gracia de Dios transformadora. Y por lo tanto, el apóstol Pablo, en un agudo sentido del discernimiento espiritual, entonces, luego de recibir noticias de los de Cloe, que eran una familia cristiana consagrada al Señor, luego de recibir noticias de ellos por parte de la iglesia de Corintio y lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corintio, el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, comprende que estaba ocurriendo algo mucho más profundo dentro de la iglesia de Corintio. Habían problemas de una índole mucho más profunda, mucho más peligrosa que un simple comentario a ciertos problemas que pudiesen estar ocurriendo con los corintios. Así que el apóstol Pablo comprende que hay una necesidad y que él va a apelar a la obra maravillosa del Espíritu Santo para poder contrarrestar esto con la misma palabra de Dios, con el poder del Espíritu, y va a llamar el pecado por su nombre. Los miembros de Corintio estaban rodeados de idolatría, de cosas sensuales y seductoras. Y el apóstol Pablo, cuando estuvo con ellos, había podido mostrarles a ellos de manera clara lo que Cristo exige de nosotros. Pero cuando el apóstol Pablo no está en presencia de ellos, estas prácticas se fortalecen y entonces ahora el apóstol Pablo se ve inducido a escribir carta para que ellos puedan comprender y entender que posteriormente él pudiendo estar con ellos de manera presencial, esa semilla y ese fruto que por medio de esa carta pudiera ser sembrada, pudiera ser entonces ese fruto recogido. En otras palabras, el apóstol Pablo iba a escribir para que ellos pudieran atender el llamado del Espíritu Santo y que cuando el apóstol Pablo pudiese estar con ellos de manera presencial, entonces él pudiera ver fruto en su iglesia, pudiera ver fruto, porque lo que esperaba era que ellos se pudieran apartar de todas estas prácticas de inmoralidad. Y una de las que estaba ocurriendo dentro de la iglesia de Corintio la podemos leer en 1 Corintios capítulo 5. Miren lo que dice el apóstol Pablo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es decir, aquí estamos viendo una práctica incestuosa, una práctica de incesto, es decir, una práctica de fornicación entre familias. Y dice el versículo 2, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Eso es sumamente importante porque prácticamente el apóstol Pablo está entendiendo que ellos estaban permitiendo ese tipo de prácticas dentro de la iglesia. Estaban permitiendo que este tipo de inmoralidad incestuosa se llevara a cabo y estaban haciendo juicio entre ellos, y esto estaba causando también algún tipo de división, de manera que ellos estaban tratando
de juzgar de acuerdo a lo que ellos podían juzgar, de acuerdo a lo que ellos estimaban que era conveniente, pero no así desarraigando el pecado de manera directa. Esto el apóstol Pablo lo va a hablar en el capítulo 6. En otras palabras, ellos estaban juzgando, pero no comprendían que ese juicio que estaban haciendo era un juicio demasiado superficial, pues aún nosotros, dice el apóstol Pablo, hemos de juzgar a los ángeles. ¿Cuánto más no debiésemos de juzgar estas cosas de manera correcta? Así que el apóstol Pablo dice en el versículo 3, ciertamente yo como ausente, es decir, el apóstol Pablo no está con ellos en cuerpo, pero está presente en espíritu. Ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, había alguien que estaba practicando este pecado de inmoralidad y esto iba a leudar, iba a permear, iba a influenciar en las mentes de todos aquellos que pudiesen ver tal práctica. Entonces el apóstol Pablo apela a aquello que tiene que ver con el pecado y es la levadura. Cuando usted permite el pecado en medio de la iglesia, en medio de la congregación, y el pecado no es amonestado, el pecado no es llamado por su nombre y usted permite que el pecado entonces se manifieste, ese pecado va a leudar toda la masa. ¿Por qué? Porque ese es el fruto de la injusticia. Ese es el fruto cuando se permite el pecado. Produce orgullo, produce disensión, produce esclavitud, produce obras de inmoralidad, produce incluso un degrado de la mente, de los apetitos sensuales. Y esto hace que precisamente pues se leude toda la masa y prácticamente el pecado se permita. Entonces el apóstol Pablo exhorta de una manera tremenda en el versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, Cristo representa aquel elemento que como la levadura es para nosotros aquel que ha sido sacrificado para que no exista ya más el pecado entre nosotros, para que esa levadura del pecado ya no se gloríe sobre nosotros, pues ya no estamos bajo ese pecado, bajo la ley que nos lleva a nosotros a condenación, sino más bien bajo la gracia de Cristo, bajo aquel que ha muerto por nosotros y que realmente por medio de su sacrificio, entonces nosotros podemos experimentar la victoria sobre el pecado. Por eso dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad. Miren cómo el apóstol Pablo hace una comparación entre de la levadura con la malicia y la maldad. Es decir, la levadura que se está manifestando en la iglesia de Corintio tiene que ver con la malicia y con la maldad. Y el apóstol Pablo dice, entonces, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En otras palabras, esos panes sin levadura, es decir, ese cuerpo que es Cristo y que fue ya crucificado, se tiene que manifestar en nosotros también como cuerpo, como templo del Espíritu Santo, pero ya sin esa levadura de malicia y de maldad, sino con aquellos panes sin levadura que representan un cuerpo sin pecado, de sinceridad y de verdad. ¿Ven? Entonces el apóstol Pablo aquí hace una manifestación maravillosa de lo que es realmente la verdadera santidad lograda por medio de Cristo, que ha sido ya sacrificado por nosotros. Cristo ha sido
nuestra Pascua. Cristo es aquel que ha muerto por nosotros, por todos nosotros. ¿Para qué? Para que el pecado ya no se enseñoree más, sino que nosotros podemos, por medio de Cristo, entonces vivir vidas que sean sinceras y que estén fundamentadas en la verdad. Así que esto es interesante porque el apóstol Pablo comprende que estas personas estaban haciendo juicio incorrecto entre ellos y no estaban recurriendo al mandato de Cristo en Mateo capítulo 18, versículo 15 al 18, donde nosotros podemos leer lo siguiente. Vamos a ir a Mateo capítulo 15 y vamos a leer Mateo capítulo 18 y vamos a leer los versículos 15 al 18. Dice así: en el caso de los corintios, el principio que ellos debían aplicar era el siguiente: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. ¿Ven? Si te oyere, has ganado a tu hermano. En otras palabras, el proceso contra alguien que está cometiendo un pecado dentro de la iglesia no es juzgarlo, no es atacarlo, no es ni siquiera llevarlo a las autoridades para que las autoridades juzguen conforme a la ley o a los decretos civiles, sino más bien dentro de la potestad que Dios nos ha dado de poder juzgar las cosas, está el principio de reprender a tu hermano, tú y él solos. Y si el hermano te oye, entonces, ¿qué es lo que produce el oír la reprensión? Ganar a su hermano. Pero si no oyere, dice más, si tu hermano no oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, deben de haber testigos cristianos del mismo vínculo, de la misma fe, para que haya un testimonio de que esto ha ido de manera correcta. Si no le oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otras palabras, el Señor está dando un principio que debía cumplirse en los corintios, pero que no se estaba llevando a cabo. Los hermanos estaban juzgando y estaban haciendo estos litigios, estos juicios de la manera incorrecta, pero el apóstol Pablo les advierte y les dice: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzarlos los digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. En otras palabras, cuando hay pleitos, contiendas ante los incrédulos, esto no hace bien a la causa de Dios. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice la palabra de Dios, juzgarán. ¿Ven? Entonces, qué tremendo. No heredarán el reino de Dios. Es decir, estas personas no han de heredar porque cometen este tipo de pecados que no son correctos delante de la vista de Dios. Y el pecado, como dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, es transgresión de la ley. Es la única definición de pecado que da la Biblia. Es decir, el pecado no es algo que nace en nosotros y que es inherente en nosotros, sino que es una práctica consciente del ser humano en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, ninguno que practica tal pecado podrá heredar el reino de Dios. Y esto dice el versículo 11 de 1 de Corintios capítulo 6,
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. En otras palabras, el perdón se logra aceptando a Cristo, de tal manera que Cristo nos justifica, Cristo nos santifica y Cristo nos hace participantes de la obra de su Santo Espíritu. De tal manera que nosotros podamos comprender la pregunta retórica del apóstol Pablo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Así que ninguna práctica de inmoralidad, mi querido hermano y amigo, es permitida. Ningún tipo de pecado que contamine el cuerpo con el cual hemos sido comprados por la sangre de Cristo ha de ser permitida delante de los ojos de Dios. ¿No sabéis, dice el versículo 15 del capítulo 6 de Primera de Corintios, que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es decir, nuestro cuerpo debe de servirle a Cristo. Cristo nos ha comprado con su sangre preciosa y no hay otra forma de poder servirle sino entregando todas nuestras facultades a Él, para que por medio de la sangre del pacto eterno nosotros podamos ser aptos para toda buena obra, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Dios. Por medio de la sangre del pacto eterno podemos ser limpiados de toda maldad y por medio de esa sangre nosotros podemos servir al Dios vivo. Por eso la sangre de Cristo es eficaz. Solamente por medio de Él podemos salir vencedores. De manera que todo esto es una obra maravillosa de Cristo para que podamos ser templo del Espíritu Santo. Y así el apóstol Pablo da consejos en cuanto al matrimonio, que los matrimonios sean sin lecho, sin mancilla, que aquel que tiene el don de la abstinencia y puede vivir sin casarse lo haga. Pero el que no tiene ese don, pues cásese, es mejor casarse y no quemarse, dice el apóstol Pablo. Pero quien quiera unirse también con una persona en yugo desigual, y si lo ha de unirse con ella para ganarlo a la fe de Jesucristo, que lo haga. Pero si no, quédese solo, para que no haya algún tipo de yugo desigual y más bien entonces haya podríamos decirlo como un desagrado delante de Dios o desánimo en la fe. Entonces hay diferentes aplicaciones que el apóstol Pablo le da a todo esto, que él reprende y que nosotros debemos estar realmente apercibidos de no entrar en ninguna práctica inmoral que degrade nuestras facultades y entonces podamos servirle a Satanás y podamos entonces apartarnos de Dios, sino más bien por la gracia de Cristo poder entonces servirle al Señor con agrado. Quiero compartir con ustedes una cita que está en Hechos de los Apóstoles y que nos da a nosotros una maravillosa comprensión de lo que el Señor estaba haciendo por medio del apóstol Pablo a los Corintios. Y la cita está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo que se titula, mis queridos hermanos, amonestación y súplica. Noten lo que dice el capítulo de Hechos de los Apóstoles, amonestación y súplica. Dice así: en esta carta a los Corintios, Pablo se esforzó por mostrarles el poder de Cristo para guardarlos del mal. ¿Por qué se esforzó? Por mostrarles el poder de Cristo para guardarlos del mal. Sabía que si cumplieran con las condiciones expuestas, serían revestidos de la fuerza del poderoso, como medio para ayudarles a librarse de la esclavitud del pecado y perfeccionar la santidad con el temor del Señor. Pablo les presentó con vehemencia los requerimientos de aquel a quien había dedicado sus vidas cuando se convirtieron. Sois de Cristo, declaró. No sois vuestros, comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mi querido hermano, toda práctica inmoral, todo pecado, no solamente la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, sino todo pecado cometido
es una aberración contra Dios. Y nosotros hemos de comprender que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo, Cristo que ella nuestra Pascua fue ya sacrificada, y gracias a ese sacrificio es que podemos obtener victoria sobre el pecado, victoria sobre todo acto de inmoralidad. Debemos entonces, por la gracia del Señor, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de Dios. El apóstol Pablo, en esta amonestación que le hace a los corintios del pecado que estaba surgiendo en la iglesia, que lo llevó a ellos a entregar sus cuerpos para instrumentos de Satanás, les muestra a ellos que todo tipo de pecado va a degradar las facultades del ser y no puede entonces servirle a Dios, porque aquel que no sirve a Dios por medio de la gracia de Cristo se ha de degradar completamente y no ha de comprender las cosas espirituales. Es por eso que aún en el matrimonio ha de haber perfecta unidad, perfecta santidad. ¿Para qué? Para que todo aquel que se case pueda entonces cumplir con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Dice, en cuanto a las cosas, eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hoy vivimos en medio de un mundo en el cual nadie quiere adquirir o quiere tomar una responsabilidad dentro de un matrimonio de manera santa, sino que hoy está el libertinaje, está la inmoralidad, está el adulterio como vías más fáciles de mantener una relación donde no hay ningún tipo de compromiso, donde no tenemos que sujetarnos a la cabeza que es el marido, ni el esposo ha de respetar a la mujer, sino que hay un libertinaje que es una evidencia de los tiempos en los que vivimos. En los últimos días en los que vivimos, mis queridos hermanos, cada día la inmoralidad prevalecerá más. Y es por eso que el pueblo de Dios ha de permanecer santo y sin mancha delante de Él. Quiero compartir con ustedes una cita que está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Dice así: andamos en luz como Él está en luz. La mundanalidad y el egoísmo nos separan de Dios. Los mensajes del cielo son de tal carácter que despiertan oposición. Los fieles testigos de Cristo y la verdad reprobarán el pecado. Sus palabras serán como un martillo para romper los corazones endurecidos, como un fuego para consumir la escoria. Hay una necesidad constante de fervientes y decididos mensajes de advertencia. Dios tendrá hombres que sean fieles al deber. En el momento oportuno enviará a sus mensajeros fieles para hacer una obra semejante a la de Elías. Mis queridos hermanos, el apóstol Pablo también apeló a la justicia de Cristo, a la obra maravillosa del Espíritu Santo para llamar al pecado por su nombre. Pero de la manera correcta y con el amor de Cristo hemos de ganar las personas que están siendo cautivas por el enemigo. Hemos de dar buenas nuevas de salvación, indicándole al pecador que no ha de permanecer en la esclavitud del pecado, pues Cristo ha sido ya sacrificado por nosotros y por medio de su sangre podemos obtener victoria sobre el pecado. Mis queridos hermanos, que el Señor le bendiga y le sostenga en su gracia y podamos contemplar a Cristo y podamos permitir que la sangre de Cristo que ha sido derramada por nosotros nos pueda presentar a nosotros como templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo pueda ser morada en nosotros de tal manera que la presencia de Jesús, la presencia de Cristo pueda permanecer en nosotros y podamos entonces exclamar: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que este repaso de la lección sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Oramos.
Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque usted nos ha mostrado, Señor, cómo Cristo, Padre, nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Y que sin embargo, Señor, aunque estas prácticas prevalecen aún dentro de la iglesia, estamos llamados a reprender el pecado y a llamarlo por su nombre, pero también a manifestar la misericordia y el amor de Cristo para que las personas puedan ser ganadas de la mano del enemigo y ser llevadas a la libertad que pueden encontrar en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. Agradecemos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gloria a Dios por lo que Víctor ha presentado en el video y que sin duda será de beneficio no solo para el repaso de la escuela sabática donde nos juntamos para poder mirar esto, sino que absolutamente para poder llevarlo a nuestra propia vida personal. Así es que vamos a mirar algunos otros elementos que la palabra de Dios presenta en estos cortos minutos para que también podamos añadir algunas otras cosas más a nuestra vida personal. Oremos. Señor del cielo, le pedimos a Dios que usted ilumine nuestro estudio para poder clarificar aquello que usted desea hacer en nosotros. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. Bueno, hemos llegado hasta el capítulo 6 de Corintios y allí Pablo está presentando, tanto desde el 3 en adelante, está presentando los males predominantes de esta era. Queremos decir con esto que los pecados de Corintio no están absolutamente para nada alejados de los pecados que hoy día ocurren también en nuestro medio, es decir, en nuestra iglesia también. Como los pecados de la inmoralidad en todo sentido han encadenado a los miembros de nuestra iglesia a mantenerse absolutamente aferrados como esclavos al pecado. Es por eso que el mensaje de la justificación por la fe es nuestra única salvaguarda para poder ser libertados. En ese sentido, Pablo, en el capítulo 6, habla acerca de este elemento transformador, el cual tiene que ver específicamente con el Espíritu Santo. Pero él no parte allí. Claramente esto parte desde un principio. Si bien la lección va saltándose algunos capítulos, es por eso que se recomienda ir leyéndolos absolutamente todos, a pesar de que no se toquen todos los capítulos durante la lección, entendiendo que se va a estudiar tanto primera como segunda de Corintios, es importante leerlos absolutamente todos. En este caso, en el capítulo 2, cuando estudiábamos acerca del mensaje que Pablo traía a los corintios, que es el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo crucificado, y solamente esto, Pablo dice lo siguiente en el versículo 4, capítulo 2, dice: y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que Pablo echa por tierra, abate, en este caso Dios hace ese trabajo, abate en el polvo la gloria de Pablo, como también lo desea hacer con nosotros, y él abate esa gloria y toda excelencia de palabras y de sabiduría queda de lado. Simplemente Pablo quiere exaltar a Cristo y a este crucificado, y en este caso lo dice con esta frase: con demostración del Espíritu y de poder. Por lo tanto, el mensaje que Pablo va a presentar a continuación, llegando hasta el capítulo 6, es un mensaje que muestra este agente regenerador. Exactamente lo mismo que hace Jesús a partir del capítulo 14 del libro de Juan. Nosotros podemos saber allí que Jesús comienza a mostrarles la obra del Espíritu Santo, este agente regenerador, que sin él nada podremos hacer. Por lo tanto, este agente regenerador es tanto transformador. Esto lo dice el deseado de todas las gentes. Por lo tanto, debemos mirar ahora la palabra de Dios bajo esta óptica. Pablo está presentando aquí lo que la iglesia necesita para salir de sus pecados, tanto como cada uno de nosotros de manera individual. Vamos a leer el versículo 9 del mismo capítulo y dice lo siguiente: antes, como está escrito, ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en el corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, aquí se comienza a presentar algo que va más allá del intelecto absolutamente humano, que ni estos corintios ni nosotros en esta época estamos preparados para recibir, sino es solamente de manera espiritual. Dice el versículo 10, pero Dios nos ha revelado a nosotros, tremendo, por su Espíritu. Nuevamente, es decir, si decía él que lo iba a hacer con demostración del Espíritu, esta demostración no es simplemente
una luz, un destello, una aparición, un sueño, sino que es una absoluta realidad en la vida nuestra. Y en este caso, él dice que el Espíritu de Dios nos revela esto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto nos ayuda a recordar lo que el mismo Jesús, ahí en el libro de Juan, capítulo 16, habla acerca del Espíritu Santo, y claramente Jesús lo muestra absolutamente de la misma manera, dándonos el Espíritu Santo para que por medio de él podamos recibir sus elementos. Esto es muy interesante porque aquí Pablo está diciendo que el Espíritu Santo es el que nos revela a nosotros las cosas que son solo de Dios. Y Jesús dijo lo mismo en el versículo 14 del capítulo 16. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Toma de Jesús, el cual es Dios, el Espíritu Santo siendo Dios, toma de Jesús, toma los elementos de Cristo y los entrega. ¿Ok? ¿Qué es lo que toma el Espíritu Santo? Deseado de toda la gente dice que el Espíritu Santo toma su gracia, que en otras palabras es su sangre, que en otras palabras son sus méritos, que en otras palabras son sus acciones, que en otras palabras es su plena obediencia a la ley de Dios. Cuando Él te entrega algo, lo que te está entregando es su plena obediencia a la ley de Dios. Alguien podría decir, bueno, Dios da más que obediencia, da amor, da bondad, mansedumbre. Pero claramente la obediencia a la ley de Dios es todas esas cosas. Los frutos del Espíritu exactamente son frutos que nos llevan a la obediencia. Y la obediencia está relacionada con los frutos. Por eso en ese capítulo Pablo también presenta que contra tales cosas no hay ley. No hay ley que los acuse, es decir, no hay ley que nos condene. La ley la cual es el ayo para ir a Cristo, porque nos acusa, en este caso ya no hay una acusación contra tales que tienen los frutos del Espíritu, porque han recibido de Dios, como decía Juan 16, tomado de Cristo y entregado. En este caso, Pablo aquí dice que el Espíritu es el que escudriña todo lo profundo de Dios. O sea, cuando recibimos de Dios, no estamos recibiendo simplemente elementos superficiales, estamos recibiendo de parte de Dios algo tremendamente profundo que está solamente guardado para aquellos que se aproximan hasta el trono de la gracia, esto es en el lugar santísimo, en el cielo. No es para cualquiera, no que haga ya excepción de personas, sino que solamente se debe llegar a este lugar a través de Cristo para recibirlo. Por lo tanto, cualquiera puede acceder a esto, pero lamentablemente no todos lo hacen. Eso es lo que dice el capítulo en los versículos 11 en adelante. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Para conocer a Cristo, para llegar al lugar santísimo, para recibir de parte de Dios aquellos elementos que es plena obediencia a los frutos de su espíritu y por lo tanto la salvación misma, es solamente por medio del espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Solamente podemos recibir su gracia, que es su obediencia plena, que es su sangre, que son sus méritos, su obediencia a la ley de Dios, solamente si es que es dado de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿Dios nos ha dado su espíritu? Claramente que sí. En la persona de su Hijo ha sido dado todo don celestial. Todo don celestial. Esto está en Juan 3:16. De tal manera Dios nos ha dado a su Hijo. Claramente es la forma en la cual Dios ha operado por sobre el mundo, entregando a su Hijo, no solamente prestando o presentándolo o dando una demostración de su amor, sino que dando a su Hijo. Estas mismas palabras son las que Pablo utiliza al describir la obra del Espíritu, dado. Por lo tanto, la persona del Espíritu simplemente viene a nosotros no de forma individual, sino que por el hecho de que Cristo ha venido a la tierra. Por lo tanto, si Jesús vino a este mundo, triunfó sobre el pecado, murió y resucitó y ahora está en el lugar santísimo intercediendo por nosotros, Él de esta manera entrega absolutamente todos los dones que están al alcance de Él para nuestra salvaguarda. Y el mayor don, en este caso, que Él puede dar a su pueblo que perece es el Espíritu Santo. Dice, lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con la que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, es evidente de que el Espíritu Santo es, siendo Dios, es quien
trabaja en nuestra mente porque Él entra a la mente de Dios. Con Él tiene esas facultades. No tenemos idea cómo lo hace, simplemente creemos en la palabra de Dios. Entra a la mente de Dios, escudriñándolo todo, conociéndolo todo. Jesús exactamente hace lo mismo. Él siendo Dios, claramente tiene esas atribuciones. Por lo tanto, el Espíritu Santo con las mismas atribuciones, porque nadie más puede ingresar a la mente de Dios sino siendo Dios plenamente. El Espíritu Santo viene para entregarnos aquello que humanamente, terrenalmente es una locura. Pero si lo recibimos de parte del mensajero del Señor, claramente esto será sabiduría para nosotros. Es por eso que Pablo termina diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, porque solamente con la mente de Cristo es como podemos recibir ese espíritu. Entonces, si vamos nuevamente al versículo central de la lección, el cual decía acerca del Espíritu Santo, ahí en 1 Corintios 6, 19, dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro. Entonces él dice que el templo, que es nuestro cuerpo, que lo dice luego en el versículo siguiente, nuestro templo, nuestro propio ser, es la casa, es la morada del Espíritu, y que ese templo no es de nuestro, es de Dios, porque fue comprado, fue creado y fue comprado luego por la sangre de Cristo, y con la posibilidad de ser redimido y restaurado también, más encima. Por lo tanto, ese templo es donde el Espíritu viene a morar. Entonces la pregunta es, ¿dónde es que el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros para entregarnos aquello que es de Cristo, su plena obediencia, y darnos a nosotros? En nuestro cuerpo. ¿Específicamente dónde? En la mente. Es evidente que esto es así. Entonces, cuando la mente comienza a trabajar porque el Espíritu Santo está en ella, operando no como un robot, es decir, no es que dejamos de razonar y hay una entidad dentro de nosotros que piensa por nosotros, no es así, sino que Él habla en nosotros, porque Dios es creador y el Espíritu Santo hace este trabajo, habla, nos repite su palabra y nos hace recordar y entender lo que Dios mismo nos ha dado por medio de las Escrituras, por medio de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo comienza a hablar en la mente, a grabar, y eso el deseo de toda la gente lo llama regeneración, restauración. Cuando por la contemplación, por el oír la palabra, somos transformados como por un espejo, también Pablo lo menciona ahí en el segundo libro de Corintios, es que claramente se comienza a producir esa transformación. Entonces el cuerpo debe recibir al Espíritu de Dios para que éste pueda obrar desde el interior hacia el exterior. Jesús mismo dijo, si no fuere dado de lo alto, nada podéis hacer. Entonces primero este que viene de lo alto, que es Cristo, y Él entrega a su Espíritu para que esto funcione, luego entra a nuestro cuerpo, entra a nuestra mente y nos hace razonar como Dios. En este sentido es como Pedro menciona que somos participantes de la naturaleza divina porque podemos pensar como Él piensa, porque claramente recibimos sus pensamientos, sus acciones, su voluntad, la mente de Cristo. Gloria a Dios porque esto es así. Entonces, el Espíritu de Dios está en nosotros de esta manera, así como en el santuario en el desierto, Dios mismo, claramente el Espíritu, Cristo y el Padre estaban allí obrando en el campamento de Israel. Ese lugar era su morada, pero ahora Él se aproxima más allá que a un simple o a una representación, que era una habitación, una morada, una casa, una construcción. Ahora Él se aproxima mucho más allá a un templo absolutamente personal, donde cada uno de nosotros puede tener una experiencia única e irrepetible al que está a nuestro lado, que tiene que ver con la transformación absoluta de nuestra propia vida. Dice aquí el versículo 20, porque comprado soy por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En este sentido, Pablo también, hablando acerca de la construcción y ser hechura, ser templo de Dios, en el capítulo 3, el cual recomendamos leer todos los capítulos, ahí se menciona este punto acerca de la construcción que Dios hace en nosotros. Dice versículos 16 y 17 del capítulo 3. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo ya estaba adelantando este tema. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Claramente,
aquí él está mencionando la relación del cuerpo. Aquí los pecados que Pablo menciona en el capítulo 4, 5, 6 son pecados que tienen que ver con la mente carnal, con los deseos humanos de hacer nuestras cosas bajo nuestra vana sabiduría. Y Pablo aquí está presentando que el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y quien destruye el cuerpo, Dios lo destruirá a él, porque ha destruido la única opción en la cual Dios pueda intervenir en su vida. Y esa es que el Espíritu de Dios entre en nuestra mente producto de una obra voluntaria. ¿Ok? Pero si destruimos nuestro cuerpo, no hay forma de albergar el Espíritu de Dios. Si destruimos nuestra mente, no hay forma de albergar el Espíritu de Dios. En este sentido, Pablo, ahí también en el libro de Efesios, capítulo 3, está hablando acerca de lo mismo, acerca de cómo la construcción del cuerpo, o del templo, perdón, es una obra que parte cimentada en el mismo Dios. Dice el versículo 20 del capítulo 3 de Efesios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, profetas, siendo piedra principal de ángulo Jesucristo. Por lo tanto, no es que Cristo terminó su obra y ahora el Espíritu Santo viene a hacer la suya, no. El Espíritu Santo funda este templo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo entra a la mente, entra a la vida de la persona, le comienza a susurrar las palabras de Cristo, las palabras de Dios, las palabras que son traídas desde la misma experiencia de Jesús, las palabras de triunfo, el triunfo sobre el pecado, la buena obra que Jesús ha hecho. Incluso Jesús lo dice en Juan 14, las obras que mayores que las que Él hizo, también se podrán hacer producto de recibir el Espíritu Santo en nuestro interior. Entonces, esto está basado y fundado en Cristo Jesús, dice acá, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien también vosotros sois juntamente edificados para morada del Dios en el Espíritu. ¿Se fijan? Dios mora en Espíritu, porque si lo hiciera en cuerpo y alma sería imposible, nos destruiría plenamente. Por eso espiritualmente Él viene a nuestra vida. Y esto no es una metáfora, esto no es una alegoría de algo más, sino que esto es una realidad absoluta. El Espíritu de Dios mora en la mente, que el mundo le llama conciencia cuando se hacen malas cosas, pero en realidad es Dios mismo obrando en nosotros. Pero quiere ir más allá de simplemente reprendernos. El Espíritu Santo, además de convencernos de pecado, nos da un mensaje de justicia y juicio, es decir, nos lleva al lugar santísimo donde Dios está para poder honrarlo y glorificarlo, porque es una obra espiritual. Volviendo al versículo 20 de 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 20, fíjense que aquí dice, porque comprado soy por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. ¿Se fijan? Esto es lo que decíamos al principio del video, donde se presenta en el deseado de todas las gentes que el honor de Dios está comprometido en la perfección del carácter de su pueblo. Es decir, el pueblo debe glorificar a Dios en su propia vida. Y para que esto sea posible, debe guardar su cuerpo irreprensible. Ahora, esto no es una obra previa que el ser humano deba hacer, para luego Dios diga, bueno, te has alimentado bien, te has guardado inmaculado delante de los hombres y no tienes nada que sea reprensible, sino que más bien esta es la misma obra de que Dios hace. Por lo tanto, si tú te hallas en una condición en la cual no puedes salir de tus pecados, si nos hallamos en esta condición en la cual estamos aferrados a ciertos delitos que son abiertamente contrarios a la palabra de Dios, es precisamente este es el punto en el cual podemos ser salvados. Camino a Cristo dice que nadie será salvo, sino que aquel que entiende que no se puede salvar a sí mismo. Por lo tanto, este es el punto en el cual nos podemos salvar, porque Dios es el que hace esa obra de transformación. Entonces, cuando el cuerpo es irreprensible, nos estamos refiriendo no a la alimentación en sí, a nuestra alimentación en nuestro estómago, sino que más bien estamos hablando cuando la mente es irreprensible, porque la salvación es espiritual. La transformación del cuerpo, Pablo también lo aclara en sus escritos de que esto será en la segunda venida. Pero la transformación espiritual al carácter de Jesús debe ser
antes de su venida. Esto lo dice dentro de los últimos días cuando habla acerca del sello de Dios. Dice evidentemente que el sello de Dios es el carácter de Jesús. Por lo tanto, no podemos ser sellados sino habiendo recibido antes su carácter pleno y completo, es decir, obediencia a los mandamientos de Dios. En ese sentido, es que glorificar a Dios es eso, glorificarlo en nuestra propia vida, hábitos, en nuestros hábitos. Y como no lo hacemos, como nuestros hábitos están corrompidos, como nuestras inclinaciones son hacia el mal, evidentemente, es que necesitamos de ese poder. Y la única manera es que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Es así como funciona. Y de esa manera, cuando le damos la oportunidad al Espíritu Santo por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio de contemplar a Cristo a través de la palabra de Dios, es como esta transformación comienza a suceder. Y el Espíritu Santo comienza a albergar y a anidar las avenidas del alma y en cada uno de los espacios y recintos que el cuerpo tiene, para que nuestra mente pueda obrar y tener y ser justamente la mente de Cristo y obrar de esta manera así también para con los demás. Finalmente quiero leer lo que dice Apocalipsis, porque la relación entre esto y el mensaje del tercer ángel es plena y absoluta. Alguien puede creer que esto, bueno, son cosas que nos sirven para la vida diaria, para la relación con los hermanos en la iglesia, como se planteaba desde el punto de vista de la escuela sabática, pero esto va muchísimo más allá. Esto va mucho más allá, porque justamente el gran conflicto está centrado en esto, en la vindicación del nombre de Dios. Y si nosotros podemos ser transformados en el nombre de Dios, producto de la obra del Espíritu Santo que trae a Cristo a nuestro corazón, claramente que participaremos de esa vindicación, siendo transformados y dando gloria a Dios y demostrando de que sí es posible guardar la ley de Dios, que es lo que Satanás decía que no se podía hacer. Entonces, de esta manera, Dios demostrará ante el universo completo que Él es amor y que no obliga a nadie, sino que Él puede obrar plenamente y de forma libre en la mente y el corazón de sus criaturas, como ha sido desde un principio antes de la fundación de este mundo. Dice en el versículo 7 del capítulo 14 de Apocalipsis, en el mensaje de los tres ángeles, que por lo demás, Elena White dice claramente, esto está en Eventos de los Últimos Días también, usted lo puede leer, dice claramente que el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe. Es decir, no hay por dónde perderse en ese sentido. Por lo tanto, dice acá, versículo 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria. Que es lo que dice Pablo, glorificad a Dios. ¿De qué manera? En vuestro cuerpo. La única forma de dar gloria a Dios es en el cuerpo. ¿Se acuerdan que la lección pasada hablaba acerca de dar gloria a Dios en espíritu y en verdad? Estar unidos, hablaba en relación a eso, a la unidad en espíritu y en verdad, es decir, por la obra del Espíritu Santo, la que estamos viendo ahora, y la verdad que es la palabra de Dios o el mensaje de Dios. Por lo tanto, en este caso, temer a Dios tiene una relación directa con la verdad, y la gloria a Dios tiene una relación directa y absoluta con la obra que el Espíritu Santo hace en el cuerpo. En este caso, la obra que se hace en el cuerpo. Y con esto queremos decir que es imposible que usted y yo podamos glorificar a Dios si es que nuestra vida y nuestros hábitos están manchados. Debemos rogar a Dios para que el mismo Espíritu, el cual desea habitar en cada una de las partes de nuestra mente, pueda Él también llevarnos a esa transformación, recordando las palabras de Cristo, colocando en nosotros aquellos elementos que son solamente de Jesús y a través de esto triunfar sobre el mal. Apocalipsis 14 se cumple no solamente como una oración aprendida, una frase hecha, la cual podemos pararnos en la esquina de las plazas a poder mencionar el mensaje de los tres ángeles. No, esto se cumple en el sentido de que podemos hacerlo, se cumple cuando el Espíritu de Dios obra en nuestro interior. Y eso es una obra voluntaria, es decir, tú debes aceptar esto. Y lo aceptas y lo aceptarás cuando la fe de Jesús esté en ti. La fe se desarrolla por el oír la palabra de Dios. Por eso de que debemos contemplar a Cristo hoy día más que antes, para que los pecados de la iglesia, aquellos pecados que están destruyendo la iglesia desde adentro, sean destruidos también. El triunfo sobre el pecado es parte de la obra que Dios desea hacer sobre su pueblo. Si esto no sucede, evidentemente, cada uno de nosotros miraremos el mensaje de Dios como una locura, porque en realidad no tenemos al Espíritu de Dios. Pero si esto se logra,
Si esto se logra, ese remanente dará gloria y honra a Dios, le temerá, como dice Apocalipsis, y su propia vida será una perfecta imagen, porque eso es lo que dice Pablo en Corintios capítulo 3, versículo 18, a la imagen de su Hacedor, que es Cristo Jesús. Vamos a orar entonces y les invitamos para seguir orando por nosotros y compartir este mensaje con los demás para que puedan muchos alcanzar también la salvación. Oremos. Señor del cielo, gracias Padre porque usted ha permitido que podamos analizar esto a la luz de su palabra. Guíenos Dios para que de esa forma los hermanos puedan comprender. Nosotros, cada uno de nosotros pueda entender de que debemos ser desarraigados de este mundo, absoluta y completamente. Que su Espíritu mora en nosotros de manera cada día más profunda. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos y nos vemos en una próxima lección. Que Dios les bendiga. Justicia y misericordia.